capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas. Versículo 1. Comienza diciendo la Escritura: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces le contó esta parábola. Fíjense el escenario. Está Jesús con la crème de la sociedad. En realidad, en tono sarcástico lo digo, porque ¿con quién está Jesús? Está con recaudadores de impuestos y pecadores. Y los recaudadores de impuestos eran considerados traidores al pueblo de Israel, porque Israel, los judíos, le pagaban impuestos a los romanos. Y quienes eran los recaudadores de impuestos eran judíos que habían traicionado a su pueblo y estaban trabajando para el invasor. Entonces, el recaudador de impuestos era un judío que trabajaba para el invasor. Pero no solo eso, sino que si tenían que pagar un porcentaje de impuestos, que podría ser el 10%, el recaudador no cobraba el 10%, cobraba el 20%. You can translate here. ¿No? Entonces se quedaba con el 10% restante. Entonces no solo era traidor el recaudador de impuestos, sino que aparte de traidor, era considerado ladrón. Le robaba a su propia gente. Entonces, cuando ven los fariseos y los maestros de la ley, que eran los que supuestamente harían que el Mesías o que Dios bendijera a la nación, eran los fariseos y los maestros de la ley, decían: nosotros somos realmente buenos judíos, nosotros realmente somos las mejores personas que esta nación pudiera tener, nosotros somos lo mejor de lo mejor. Eso eran los fariseos y los maestros de la ley. Bueno, estos hombres están murmurando y dice: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, y ahí Jesús empieza a contar una parábola. Y esta parábola se divide en tres: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Pero Jesús, interesantemente, cuando ellos dicen este recibe, Jesús va un poco más allá. Él no solo recibe, sino que los va a buscar. Así como la oveja perdida se fue, Jesús, como el buen pastor, fue tras la oveja perdida. Y algo que me llama profundamente la atención entonces, que Jesús no solo recibe, Jesús va a buscar al que se había perdido. La acusación es incorrecta. Este recibe a los pecadores y come con ellos. No. Es más, es mayor. Jesús va tras ellos y los invita a comer y a estar con él. Si consideráramos bien, imaginémonos que estamos sedientos en el desierto y nos encontramos con un manantial
de aguas cristalinas. Imagínense el gozo y el disfrute que implicaría encontrarse con ese manantial estando en el desierto. Bueno, así es Dios. Y así es Jesús. El solo hecho de encontrarse con ese manantial producirá gozo y alegría por el manantial. El manantial nos atrae. El manantial por sí mismo nos atrae. Pero veamos la historia del hijo pródigo. Versículo 11, teniendo este contexto. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Acuérdense que es una parábola dividida en 3. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Como lo he dicho en otras ocasiones, el hijo menor recibía una herencia diferente al hijo mayor. El hijo mayor recibía el doble del hijo menor. ¿Ya? Entonces se dividía en 3. En 3. Las 2 primeras partes era para el hijo mayor y el tercio era para el hijo menor. Pero si hubieran sido 4, se hubiera dividido en 5. El doble porción para el hijo mayor y las otras partes a los hijos menores. Siempre el hijo menor recibía, el hijo mayor recibía una doble porción. Bueno, paréntesis. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le pide a Elías: dame una doble porción? El sentido no es que reciba una doble porción del Espíritu como 2 veces el Espíritu, sino que Eliseo sea considerado como el primogénito, ¿ya? Como el hijo mayor que recibió una doble porción en relación a las porciones de los otros. Eliseo le está diciendo: trátame como un hijo tuyo, el primogénito. Cierro paréntesis. Entonces, este hijo le dice al papá: ¿sabes qué, papá? Yo no quiero esperar que tú te mueras. ¿Por qué no te mueres? Hacemos como que te mueres ahora y yo me quedo con los bienes. Porque yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Quiero mi libertad. No quiero depender de ti. Yo no quiero darte cuenta de lo que hago, lo que no hago. Yo quiero hacer mi vida, papá. Y yo me imagino a este padre cómo le partió el corazón. A todo esto, si tú eres padre, una de las cosas que tenemos que aprender como papá es que nuestros hijos nos van a partir el corazón. ¿Eh? No, mi hijo no. Ah, sí. Todo hijo parte el corazón a su padre. Y todo padre que se aprecia de ser padre, que ama a su hijo profundamente, se le parte el corazón por su hijo. Ser papá es eso. Poco después el hijo menor lo juntó todo lo que tenía y se fue. Papá, yo no quiero vivir de acuerdo a tus reglas, yo quiero vivir de acuerdo a mis reglas. Porque yo no soy, no soy como tú. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Hay una expresión en Chile que a veces estoy asustado de usar expresiones de Chile porque aquí pudiera ser alguna mala palabra. Creo que esta no es mala palabra, así que hizo jarana, decimos en Chile. Jarana. Esa expresión de vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Vivió como si la vida no tuviera más vida por delante. Vivió como si
no fuera hijo de su padre. Tomó decisiones que sabía en su corazón que defraudarían a su padre. Así que lo hizo lejos. Total, mientras que nadie se entere, todo bien. No. Extrañamente, el papá siempre va a saber. Vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La herencia del padre en esta cultura era la vida del padre. Entonces, de hecho, no honró al papá. Deshonró al papá. Vivió desenfrenadamente. No le interesó lo que hizo, o lo que piense, o los anhelos, o los sueños, o los proyectos. Derrochó la vida del padre. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, justo ahí, estas son gesualidades o diosidencias, cuando ya no hay nada, se pone peor. Hay un dicho mexicano, no sé si es mexicano, pero lo escuché entre mexicanos, que dice, no está tan malo como para que no se ponga peor. ¿Sí? Si tú crees que estás mal, se va a poner peor. Cuando ya lo hubiera gastado todo, ya no tiene nada de dinero. Y ahora las circunstancias aparecen. Sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. No importa si estoy en México o en Chile o en Estados Unidos, se acabaron el dinero, se acabaron los amigos. Bueno, aquí se acabó el dinero, se acabó todo lo que tenía y se acabó los amigos. Vendería el anillo de hijo, vendería todo lo que tenía, vendió todo. Así que, fíjense, versículo 15, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Pensemos, el versículo en el original dice que se aferró a este hombre que lo mandó a cuidar cerdos, se aferró como diciendo, dame trabajo, dame trabajo. Y entonces terminó siendo pastor de cerdos. El cerdo en Israel era un animal inmundo. No lo tocaban, no se cuidaba. Pero llegó a tal necesidad que llegó a ser pastor de cerdos. Versículo 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobras y yo aquí muero de hambre? El jornalero en ese tiempo de la clase social que había era el que trabajaba en el jornal al día. Le pagaban conforme a lo que trabajaban. Si trabajaba hoy día, le pagaban. Si no trabajaba, no le pagaban. Entonces, en la casa del papá no solo había trabajo, sino que además los jornaleros recibían un buen pago. Recapacitó, es como,
¿qué estoy haciendo cuidando cerdos acá? ¿Cuántos hay en la casa de mi padre? Y esta expresión, casa de mi padre, aparece 3 veces en la Escritura. El Señor Jesucristo cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Bueno, acá dice, en la casa de mi padre. Y aquí algo interesante, hermanos. Cuando nos estemos en la situación de este hombre, porque lamentablemente como hijos de Dios hacemos estupideces, tomamos malas decisiones y podemos llegar a esta situación, seamos como este hombre y digamos, ¿cuántos en la casa de mi padre? Entonces, dijo el versículo, por fin recapacitó, el 17, y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Trátame como uno de tus jornaleros. El que era un príncipe en su casa. El que era uno de los señores de ese lugar. Dueño. El que era el príncipe ahí. ¿Quiere ser jornalero? Cuidar cerdos o cuidar ovejas. Pasar hambre o tener comida abundante. Andar en el desierto o ir a aquel oasis de aguas cristalinas. ¿Puedo decir una broma? De esas bromas que mi esposa me reta. No puedo, dijo Marina. Entonces no lo haré. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobre y yo aquí me muero de hambre? Y vuelvo a leer, tengo que volver a mi padre. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué interesante que el pecado, cuando uno peca, no es contra la esposa o contra el esposo, en el caso de la mujer, o contra el papá o contra el hijo, sino primero el pecado es contra Dios. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. He deshonrado al Dios de mis padres y a mi padre. Y acá me da la impresión que empieza repitiendo, está caminando, empieza a caminar y dice, ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y va repitiéndose esa frase. Y fíjate lo que pasa. Así que el versículo 20 emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Me imagino a este papá, yo siempre me imagino a este padre levantándose con las gallinas y antes, levantándose con el sol y antes del sol para ver si regresaba su hijo. Y me conmueve de manera que no puedo expresarlo en palabras, ver cómo este papá, un hombre viejo, buscando detrás de la vista, como si ganaba en el monte y viendo hacia el camino. ¿Será el día que hoy regrese mi hijo a casa? Y todos los días se levantaría y vería si era el día que llegara a su casa. Y me imagino a este hombre que los otros le decían, ahí va el caballero, ahí va el Señor. ¿Y qué está haciendo tan temprano, parado en el monte? Está viendo si su hijo regresa. Y me imagino que todos los otros le dirían, ya está loco el viejo.
decimos en Chile, está chalado. Perdió su juicio. Está llorando todos los días por la muerte de su hijo, aunque todavía no ha muerto, pero en su corazón murió. Y regresaría a su casa cuando ya no hay luz, cuando ya no podía ver que su hijo regresó. Y su hijo mayor le diría, papá, olvídate si él está malgastando tu dinero. Está entre prostitutas y borrachos, gastando todo lo tuyo. Olvídate, papá, ya no vale la pena. Pero él insistiendo, levantándose para ver si su hijo regresaba. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció. Aquí esta palabra compadecerse es una expresión que significa sus tripas se conmovieron, su intestino le dieron fuerza a sus piernas y no podía quedarse quieto. Y que cuando lo vio es como se compadeció. Lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo. Y fíjense, no usaban pantalones como nosotros, usaban faldas. Entonces se amarró la falda, se la puso en el cinturón, quedó como un bombacho y salió corriendo. Un hombre de unos 60 años, quizás más viejo o no. Imagínense uno de los ancianos corriendo. ¿Qué está haciendo el viejito? Vio a su hijo. Y no le importó la vergüenza de ser un viejo en bombacho, corriendo a abrazar a su hijo. Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó, lo llenó de besos. No le importó que estuviera viendo a cerdos. Porque solo cuando uno es padre entiende, un padre que ama, que no importa si mi hijo viene pasado a cerdo, si él viene a confesar y arrepentido, yo lo abrazo, aunque yo mismo quede pasado a cerdo. Ese es tu Padre, ese es tu Dios. Siempre dispuesto a recibirte. Y si tú entendieras cuál grande es la misericordia, la fidelidad, la rectitud y la grandeza de tu Dios, comprenderías por qué yo hablé al principio de que es ese manantial en el desierto. Que tu alma necesita y requiere de esa agua. ¿Por qué tú crees que te metiste en todos los problemas que te has metido? Porque en el desierto lo único que vas a encontrar es problemas. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Y después qué seguía? Seguía, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no, el papá no lo dejó seguir hablando. Pero el padre, cuando dice pero, lo detiene. ¡Alto! Pero el padre ordenó a sus siervos. Este hijo sabía que tenía que ser
desheredado, comillas, porque ya no tenía herencia, pero debía ser absolutamente ante la nación rechazado. No tengo hijos. Este hijo no es mi hijo. Este hijo no tiene mi apellido, no tiene mi nombre. Este hijo no tiene nada de mí. Murió. Tenía que ser exhibido públicamente y decir, este hijo no es mi hijo. Es uno que no conozco. Inclusive algunos plantean que había una vasija en particular que se quebraba en la plaza del pueblo para hacer esta ceremonia que dice, este no es mi hijo. Y tenía que declararlo públicamente. Pero el Padre, aquí está el carácter de Dios. El Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies, porque es mi hijo. ¿Qué? Traigan, fíjense, póngale también un anillo en el dedo, la señal de hijo, el vestido y sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque quienes andaban descalzos eran los esclavos, pero mi hijo no. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que comenzaron a hacer fiesta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es tu Dios. Amén. Tú sabes que hay otra ceremonia. Y te voy a leer esta ceremonia. Y fíjense, había una vez un cordero en una granja, el más gordo y bien cuidado de todos. Vivía una vida tranquila, disfrutando del pasto fresco y la sombra de los árboles. Sin embargo, siempre sentía que había algo más grande y significativo que debía hacer. Un día el hijo menor de su amo, que se había ido lejos, regresó. Había estado perdido y ahora volvía cansado y arrepentido. El cordero observó desde su campo cómo el padre del joven corrió a su encuentro, abrazándolo con lágrimas de alegría. El cordero sintió un profundo amor y gratitud por su amo y su familia. Quería ser parte de esta celebración tan especial. El cordero recordó las palabras antiguas que decían: el verdadero sacrificio no se ve cuando se invita al humano a comer leche y queso, sino cuando el cordero invita al hombre a disfrutar un asado de cordero. Con esto en mente, el cordero comprendió su propósito. No se trataba de ofrecer algo común, sino que dar todo de sí mismo en el momento más importante. En la cultura del cordero y su amo, la comida que implicaba la muerte de un cordero tenía que cumplir ciertos requisitos rituales, según las enseñanzas de Moisés. El cordero debía ser perfecto, sin defecto, y su sacrificio debía realizarse de acuerdo con los rituales prescritos en el libro de Levítico. El cordero comprendió que su sacrificio debía ser clasificado dentro de uno de los sacrificios descritos en Levítico. Específicamente, el sacrificio se llamaba sacrificio de paz, también conocido como sacrificio de comunión. El sacrificio de paz era una ofrenda que simbolizaba la paz y la comunión con Dios, así como la gratitud y el gozo.
Era un sacrificio voluntario y comunitario donde tanto el oferente como sus invitados podían participar en la comida sacrificial. Este tipo de sacrificio era perfecto para celebrar el regreso del hijo perdido y la restauración de la familia. El cordero se acercó al amo y con el sentido de destino y gozo dio señales de estar dispuesto. Quería ser el centro de la fiesta, no solo para alimentar los cuerpos de los presentes, sino para alimentar sus almas, con el significado profundo del sacrificio y la redención. Quería que su vida fuera una ofrenda completa de amor y reconciliación. El amo, conmovido por la disposición del cordero, decidió honrar su deseo. Prepararon el sacrificio de paz, siguiendo los rituales prescritos. El cordero fue llevado al altar y el sacerdote realizó los ritos necesarios, rociando la sangre alrededor del altar y quemando la grasa como una ofrenda agradable a Dios. Luego la carne del cordero fue cocinada y preparada para el banquete. Todos se reunieron, incluyendo el hijo pródigo, que ahora había sido encontrado y restaurado en el amor de su familia. El banquete se convirtió en una celebración de paz y comunión, uniendo a todos en gratitud y alegría. El cordero se convirtió en un símbolo viviente de la alegría y del regreso, del sacrificio voluntario y de la reconciliación. A través de su sacrificio, el cordero enseñó a todos que el verdadero amor se demuestra en dar de uno mismo, especialmente en los momentos de mayor necesidad y alegría. Así la fiesta no solo fue un festín para los sentidos, sino una celebración de amor y redención. El cordero, en su sacrificio, encontró el significado más profundo de su existencia, sabiendo que había contribuido a una causa mayor que él mismo, llenando de alegría y unidad a la familia de su amo. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo la celebración? ¿Quién es la razón de nuestra celebración? ¿Por qué podemos llegar a la casa del Padre? ¿Por qué de ser hijos pródigos podemos disfrutar ahora sentado a la mesa del Padre y ser tratado como un hijo que ha vuelto a la vida? Ese es nuestro Dios. Amén. Un Dios de misericordia, de fidelidad y de compasión, que ha mostrado su coherencia a su palabra al enviar a su Hijo a morir como cordero, a resucitar y ser Rey de nuestras vidas. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque fuimos este hijo pródigo. Y te damos gracias porque tú celebraste nuestra llegada con la muerte del Cordero. Pero no quedó ahí, sino que resucitó en nuestro Rey. Gracias porque no solo recibiste, sino que viniste a buscar lo que se había perdido. Gracias porque somos este hijo pródigo, pero también ahora somos tu hijo, perdonados en Cristo. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones, que podamos compartir a otros de lo que tú has hecho en Cristo. Muestra tu gloria en medio nuestro.